Saludos de parte de Grant Thornton, Costa Rica, su servidor Steven Oviedo, para dar inicio a nuestro espacio del día de hoy, un acercamiento a las auditorías y due diligence laborales. Esto a cargo de Jocelyn Casasola y Natalia Meléndez, que son consultoras legales de Grant Thornton. Recordarles que somos una empresa de 60 años de experiencia en el mercado costarricense, en la que ofrecemos soluciones personalizadas a través de un servicio de alta calidad. Nos especializamos en temas de impuestos, auditoría, legal, precios de transferencia, aduanas, comercio exterior, consultoría y también capital humano. Recordarles, la próxima semana ya tenemos el tema definido: transformación digital segura, diagnóstico y control activo. Esto a cargo de Jean-Paul Gutiérrez, gerente de riesgo y ciberseguridad de Grant Thornton, y también Alejandro Pulido, que es consultor de Grant Thornton. Recordarles nuestras redes sociales, Grant Thornton Costa Rica, así nos pueden encontrar y pueden tener el detalle de este y todos los espacios que realizamos semana a semana. Nuestro canal de YouTube les permite revisar también las grabaciones de nuestros espacios semana a semana, y también pueden ver nuestro video podcast que se llama Café Grant Thornton. Tenemos varios episodios en YouTube, de hecho uno con nuestras expositoras del día de hoy, Natalia y Jocelyn, para que lo puedan observar, y también nos pueden escuchar en Spotify. Ahí están nuestro podcast, se llama Café Grant Thornton, para que lo puedan escuchar. Los links de acceso los pueden también encontrar en nuestras redes sociales. Nuestros cursos que impartimos también están con la matrícula abierta, especialista en impuestos, que abre el curso el 29 de abril, y también nuestros cursos libres, control, administración y presupuesto para emprendimientos, esto el 4 de agosto, fundamentos de mercadotecnia para el 14 de abril, gestión de la relación laboral, casos prácticos, y este es para el 19 de mayo, contabilidad básica para no contadores para el 30 de julio, y conceptos generales de las NIF y diferencias con las NIF para pymes para el 29 de septiembre. Vamos a iniciar con nuestro espacio del día de hoy, saludando a nuestras dos expositoras. Primero, Jocelyn Casasola, que es consultora legal de Grant Thornton. Buenos días, Jocelyn. Hola, buenos días. No sé si se escucha. Perfecto. Pues nada, agradecerles a todos por estar acá con nosotros, acompañándonos en este espacio, y esperamos que pues toda la información sea de gran provecho. Gracias, Jocelyn. Ahora le vamos a dar la palabra también a Natalia Meléndez, que va a introducir el tema y empezar ya de lleno con nuestra exposición del día de hoy. Buenos días, Natalia. Buenos días, ¿ahí me escuchan? Sí, una disculpa por un problema. Y bueno, como les decía, muchas gracias por acompañarnos en este espacio del día de hoy. Como lo indica su nombre, vamos a hablar acerca de las auditorías de adquisición, pero con énfasis en derecho laboral, o también denominados due diligence laborales o debidas diligencias laborales. Básicamente, el objetivo de la presentación del día de hoy es que tengan un acercamiento a este tipo de procesos, que entiendan un poquito en qué consisten, cuáles son los fines que persiguen estos procesos de debida diligencia, cuáles son los beneficios que nos pueden aportar estos procesos de debida diligencia, y bajo cuáles escenarios se pueden aplicar o podemos iniciar un proceso de debida diligencia laboral específicamente. Hoy vamos a hacer mayor énfasis en aquellos casos en donde vamos a adquirir, vamos a comprar o vamos a vender una compañía en específico, pero como lo vamos a desarrollar a lo largo de esta presentación, pues también hay otros escenarios bajo los que puede ser bastante interesante y bastante recomendable iniciar un proceso de debida diligencia en materia laboral. Esperamos que este espacio sea de gran provecho para todos. Ok, perfecto. Ahí me escucho yo. Sí, perfecto. Ok, bueno, tal como lo mencionaba Natalia, bueno, parte del temario, ¿verdad? Vamos a conversar un poquitito de las definiciones, pros y contras, y demás, ¿verdad? Beneficios, qué pasa, qué consecuencias tengo si no realizo este tipo de auditorías, todo el tema del informe final, toma de decisiones y una fase post-auditoría que vamos a conversar un poquitito al final, que no es tan común, pero que podría implementarse, ¿verdad? Como para completar todo el ciclo. Inicialmente vamos a conversar de este tema de las auditorías, pero de forma general. Ya después, más adelante, Natalia nos va a conceptualizar ya el tema de auditorías laborales propiamente, pero a modo general, ¿verdad? La auditoría como tal es ese proceso que vamos a aplicar, ¿para qué? Para detectar
todo el tema de malas prácticas, ¿verdad? Y riesgos que la compañía o riesgos asociados a estas malas prácticas que una compañía o que determinada situación podría desarrollar, ¿verdad? Y una vez detectadas estas malas prácticas y estos riesgos, pues todas esas contingencias, que algunas son pues, cuantificables, otras tal vez no, que vamos a asumir con determinado negocio, con determinada operación. La auditoría pues se puede realizar sobre distintos objetos, ¿verdad? Podemos realizarla, por ejemplo, sobre un bien inmueble, en aquellas ocasiones en las que, por ejemplo, voy a adquirir una propiedad y entonces yo quisiera conocer pues su historial, ¿verdad? Quisiera saber si en el presente o en el pasado tuvo alguna demanda, si tiene alguna anotación, si tiene una hipoteca, en fin, todo el estado actual o incluso anterior, ¿verdad? Del bien inmueble para yo pues poder tomar una decisión de si adquirirlo o no. También lo podemos realizar sobre compañías, que eso es lo que nos vamos a enfocar en esta oportunidad. Y el enfoque que se le dé a esta auditoría, pues podría tener diversas materias. Por ejemplo, la materia corporativa, todo el tema de si la compañía cumple con permisos, si cumple con todo este tema de patentes y demás, ¿verdad? Lo que debería mantener la compañía, todo el tema de en sí la compañía, cómo está constituida y demás. El tema fiscal y financiero, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con impuestos, todo lo que tiene que ver en materia contable y demás. En recursos humanos y en materia laboral, que son como los ejemplos que traemos por acá el día de hoy, que se suele confundir, se suele pensar, ¿verdad? Que tal vez el laboral incluye como todo, pero realmente hay una parte como de recursos humanos que también vamos a profundizar un poquitito más adelante, que es ajeno al cumplimiento en materia legal laboral, ¿verdad? Va a tener que ver con todo aquello relacionado a la operación en sí, ¿verdad? De la cantidad de puestos que tiene una compañía, por ejemplo, de si son necesarios, si no son necesarios, en fin, de otros temas que se alejan del tema laboral, que como vamos a ver más adelante, tiene que ver más que todo con el cumplimiento de toda esa normativa, de si estoy pagando bien los salarios, de si les estoy otorgando vacaciones, de que cómo calculo horas extras y demás. Momentos claves para realizar una auditoría como tal. Podríamos decir que no es específico, ¿verdad? La auditoría se podría realizar en cualquier momento, simplemente con el fin de querer conocer cómo está funcionando la compañía, más que funcionando, si la compañía está cumpliendo o no, pues todas estas normativas que debe cumplir. Entonces, realmente lo podría realizar en cualquier momento, siempre que yo tenga pues esa necesidad o ese deseo de conocer el estado actual de la compañía e identificar prácticas pues incorrectas para qué, para corregirlas, ¿verdad? Tal vez hacer un plan y además para corregirlas y que ya la compañía pues esté completamente en regla, por decirlo de alguna forma. Sin embargo, hay algunas situaciones en específico que suelen hacer como más visible, por decirlo de alguna manera, esta necesidad de realizar la auditoría, como que la compra o venta de negocios, ¿verdad? Si yo soy un inversionista, si yo voy a decidir, a tomar la decisión más bien de adquirir un negocio, pues lógicamente, ¿verdad? Sería importante conocer cómo está ese negocio, saber qué riesgos voy a asumir, qué están haciendo mal, ¿verdad? Que luego en el futuro me vaya a significar una contingencia, la interposición de una multa, una demanda, en fin, como para yo poder tomar esa decisión de forma informada, valga la redundancia. Ingreso a una compañía como accionista, como inversor, igual, tal vez quiero adquirir acciones, ¿verdad? Tal vez no todo el negocio, voy a formar parte de una empresa como accionista, como cotista, y pues de igual forma quiero conocer el estado de esa compañía y lo mismo ocurre en caso de fusiones o reorganizaciones, ¿verdad? Vamos a fusionar mi compañía con la de Natalia o voy a hacer una reorganización en la que voy a hacer una unificación o una separación y pues sería lo ideal, ¿verdad? Contar con un informe que nos diga o con un estudio más bien que nos indique el estado actual de la compañía y como decíamos, en diferentes áreas, no solamente la laboral, ¿verdad? También en la parte corporativa, en la parte fiscal y de recursos humanos. Los objetivos claves de este tipo de auditorías, pues básicamente es lo que les hemos venido comentando, ¿verdad? Determinar si el negocio es viable, porque puede ser que tal vez en números no se vea como una afectación, ¿verdad? De que la compañía esté mal y demás, porque las contingencias realmente
puede que todavía no se hayan materializado, ¿verdad? Pero que sean contingencias potenciales a materializarse. Entonces, puede ser que ahorita en la actualidad la compañía esté bien, pero haya una serie de incumplimientos que vienen arrastrando de años atrás y que eso eventualmente, ¿verdad? Nos vaya o se vaya a traducir en multas, sanciones, demandas que podrían perjudicar significativamente o impactar significativamente la parte económica. Entonces, el objetivo siempre va a ser determinar este tema de viabilidad, ¿verdad? Los riesgos que yo voy a asumir para ver si justamente los quiero asumir o, ¿verdad? Asumirlos sería una pérdida o significaría una pérdida a lo largo. También funciona o nos sirve para negociar precios o formas de pago. ¿Por qué? Porque quizás hay una contingencia en ciertos aspectos que, por decir algo, estamos en un negocio y el precio del negocio es $1.000.000 y resulta que en contingencias tengo $100.000. Entonces podríamos negociar de alguna u otra forma, ¿verdad? Bajar el precio a 900 y entonces yo digo, bueno, está bien, bajamos el precio, yo adquiero el negocio en 900 y los 100 que quedan, pues los voy a utilizar para eventualmente hacerle frente a este tipo de riesgos que estoy asumiendo. Establecer garantías u otros mecanismos de protección. En algunos casos lo que ocurre es que hacemos alguna especie, por ejemplo, de escrow o algún otro mecanismo en el que, siguiendo el mismo ejemplo, ¿verdad? Vamos a adquirir un negocio por $1.000.000 que tiene riesgos de $100.000. Entonces, esos 100.000 los metemos, por ejemplo, en un escrow y vamos a esperar a que pase el tiempo, ¿verdad? En el que se tienen que materializar o se podrían más bien materializar esas contingencias, siendo que si se materializan, pues se utiliza ese dinero para hacerle frente y si no, pues se le entrega al vendedor, ¿verdad? Que son como tal vez técnicas o estrategias que se suelen utilizar. Y pues obviamente, ¿verdad? El objetivo también sería identificar y aplicar acciones correctivas, porque sea cual sea el escenario, ya vamos a tener un informe, vamos a tener un detalle de qué es lo que está mal, en qué estamos fallando, y con ello podríamos hacer un plan, como les indicaba antes, y empezar a corregir todas esas prácticas para que en adelante pues ya la contingencia llegue o eventualmente llegue a desaparecer. Acá les voy a mencionar un poquitito acerca de los pros y los contras, ¿verdad? Que puede tener el realizar este tipo de auditorías, que realmente tiene más ventajas que contras, pero pues bueno, ahorita les comento. Escuchen. Ahora sí, disculpas, como que se fue un poquitito el audio. Ok, les indicaba que les iba a comentar respecto a los pros y los contras. En cuanto a pros, que son los que más vamos a tener, obviamente es mucho más alto el beneficio, ¿verdad? Que el perjuicio que podríamos tener en este caso. Básicamente, pues vamos a aplicar un mecanismo que es capaz de determinar estas prácticas incorrectas. Vamos a poder, más allá de determinar esas prácticas incorrectas, dimensionar cuantificar el impacto económico, que al final de cuentas creo que es lo que más nos interesaría, ¿verdad? Para saber qué tanta afectación puedo tener, qué tanto riesgo puedo tener en el futuro. Podemos detectar y corregir los incumplimientos, ¿verdad? Como se les comentaba, de manera que se reduzcan, perdón, todos esos riesgos y ese impacto económico del que estamos conversando. Y evitar, obviamente, pues el tema de demandas, multas, sanciones y todo lo que puede conllevar el hecho de que una compañía pues no esté aplicando la normativa de acuerdo a cómo está pues regulado, ¿verdad? Actualmente nuestra ley. El resultado final puede ser utilizado en la negociación o venta o compra de algún negocio, que era parte de lo que les comentaba anteriormente, de tomar una decisión informada, ¿verdad? Yo sé lo que me estoy metiendo, yo sé lo que estoy adquiriendo y sé que en el futuro algo podría ocurrir o no, ¿verdad? Tal vez se realiza el informe y la compañía pues está en pleno cumplimiento y pues confirmamos que el negocio que estamos adquiriendo o la transacción que vamos a realizar pues es seguro. Como contras se le pueden adjudicar tal vez dos. Uno de ellos es el costo económico, ¿verdad? Porque obviamente este estudio es un estudio complejo, es un estudio que requiere a profesionales en la materia y pues todo eso lleva costos asociados a honorarios, gastos y demás. Además de la inversión de tiempo, que también es muy importante porque se requiere revisar una serie de documentos y cosas que más adelante Natalia les va a detallar
Y bueno, nosotros ahorita les vamos a detallar únicamente en cuanto al tema laboral, ¿verdad? Pero tema fiscal, tema corporativo y demás, se revisa cualquier otra cantidad de documentación e información que requiere tiempo en doble sentido, porque por una parte se requiere tiempo para preparar la información que solicita el profesional, ¿verdad? Que la va a analizar, preparar toda esa información, porque si bien puede ser que la tengan en orden, que el encargado de recursos humanos tenga pues todos los contratos, por ejemplo, en orden, todas las acciones de personal y demás, pero pensemos, por ejemplo, en una compañía que tiene 300 empleados, ¿verdad? Hay que cargar esa información, seleccionar esa información, compartirla y demás, y eso pues puede necesitar un tiempo importante para ser completado. Y por otra parte está la inversión de tiempo en cuanto al profesional que tiene que recibir esa información, analizarla, procesarla y emitir el informe que finalmente va a entregar, ¿verdad? Con todos los hallazgos, conclusiones y recomendaciones que logre detectar. Entonces, si bien tenemos como estos dos contras por acá, lo cierto es que el no realizar este tipo de auditorías, ¿verdad? Y de acá la importancia, pues podría ser aún más costoso, ¿verdad? Si yo simplemente, no, pues reviso tal vez, como decimos comúnmente, los estados financieros por encima, yo nada más reviso y veo que los números están bien y adquiero el negocio. Posteriormente, ¿verdad? Podría ser que salgan a la luz riesgos, contingencias, malas prácticas que se traducen en miles o millones, ¿verdad? Y podría ser muchísimo más costoso que tomarse el tiempo de realizar este tipo de auditorías y pues asumir los costos asociados. Como parte de las consecuencias, que era prácticamente lo que estábamos conversando ahorita, pues básicamente desconocemos el estado en el que está la compañía, ¿verdad? Se asumen contingencias. ¿Por qué? Porque ya la obligación o el riesgo, ¿verdad? Pasa para el que adquiere a la compañía. En general hay un tema de responsabilidad solidaria y demás, por cierto, cantidad de tiempo y demás, pero si perdón, el riesgo o la contingencia no se materializa dentro de ese periodo, pues igual el nuevo dueño sería el que tiene que asumirlo. Entonces, pues se asumen contingencias innecesariamente, ¿verdad? O al menos no se negocia de forma que las dos partes salgan beneficiadas. El impacto económico, perdón, que indudablemente, ¿verdad? Es como de los más importantes porque podría significar que la compañía pues en el futuro se vea afectada. Y la operativa podría continuar repitiendo estas malas prácticas y por supuesto, ¿verdad? Se incrementaría todo el tema de la contingencia. Sería como una bola de nieve detectar y se hizo más grande y más grande y más grande, ¿verdad? Hasta el punto en que eventualmente nos podría llegar a afectar de forma negativa. Ok, ya hablando del tema de la debida diligencia laboral propiamente dicha, ya tenemos claro en qué consiste el proceso de debida diligencia. Un segundito. Ya tenemos claro en qué consiste el proceso de debida diligencia en general, cuáles son los objetivos, cuáles son las metas que persigue este proceso de debida diligencia. Perdón. Ya tenemos claro en qué consisten estos procesos de debida diligencia, cuáles son los objetivos que persigue y tenemos claro por qué son especialmente importantes en aquellos casos en los que voy a adquirir una compañía en particular. Ahora bien, como mencioné al inicio, en este webinar vamos a enfocarnos y también vamos a enfocarnos en laborales. Entonces, ¿cuál es la particularidad? ¿Cuál es la principal debida diligencia a nivel laboral? Ser la compañía que quiero vender o que quiero comprar, que quiero adquirir en general, o la compañía que simplemente quiero estudiar para ver cuáles son las prácticas que está implementando. Y lo que vamos a hacer es analizar el cumplimiento de estas prácticas a nivel de legislación laboral y de seguridad social particularmente. Es importante realizar la aclaración de que las debidas diligencias laborales, si bien son importantes para detectar contingencias, riesgos y demás, normalmente recomendamos que cuando se está frente a una transacción, frente a un negocio de adquisición
o venta, no únicamente realicemos una debida diligencia laboral, sino que también en la medida de lo posible estudiemos otras áreas para que cuando ya vayamos a comprar o cuando ya vayamos a vender la compañía, tengamos claro cuál es el monto, cuáles son las contingencias que se pueden materializar a futuro, como lo venía mencionando yo anteriormente. Normalmente las áreas que se recomiendan analizar son el área fiscal, financiera, el área corporativa, en conjunto con el área laboral. Y esto también es bastante particular porque muchas veces, como en Grant Thornton, tenemos un equipo interdisciplinario, entonces en algunas ocasiones tenemos que trabajar en conjunto y resulta que producto de la debida diligencia financiera que se hizo, fiscal, detectamos, por ejemplo, que la compañía a nivel contable tiene registrado un monto específico destinado para el pago de salarios, pero cuando yo reviso los reportes que hay ante la caja, no me coincide el monto que ellos tienen registrado con el monto que yo debería o con el monto que yo estoy reportando ante la caja. Entonces eso a mí ya me enciende una alarma y entonces yo ya me voy a revisar qué es lo que está sucediendo. También, por ejemplo, a nivel corporativo, hay trabajadores que en ocasiones, aparte de estar en planilla, están en la junta directiva de la sociedad. Entonces resulta que estos trabajadores también reciben el pago de dietas, por ejemplo, y entonces como parte del due diligence corporativo se va a revisar que el pago de esas dietas esté debidamente justificado, respaldado mediante actas. Entonces puede ser que en corporativo me digan, no, es que no hay respaldo del pago de esas dietas, entonces eso a mí ya me enciende otra alarma a nivel laboral, porque entonces pues yo ahí veo que ese pago de dietas más bien se va a poder interpretar como si fuera un pago de salario y que debería haber sido reportado ante la caja. Entonces ahí yo señalo otra contingencia, pero son contingencias que son más fácilmente detectables cuando pues trabajamos de forma interdisciplinaria combinada con los due diligence que también se están realizando en otras áreas. Otro tema importante que también ya yo lo tocó un poquito anteriormente es el hecho de que en muchas ocasiones pensamos que como voy a hacer una debida diligencia laboral y como el laboral es tan amplio, también voy a revisar todo el tema de clima laboral, voy a revisar todo el tema de cómo está estructurada la compañía en sí a nivel de puestos, de gerencias, de departamentos y demás, pero este es un estudio totalmente aparte que se realiza, que lo realizan profesionales, expertos en otras áreas más asociadas con recursos humanos en particular, y no tanto a abogados, como sucede en el due diligence laboral, porque en el due diligence laboral, como ya indiqué anteriormente, vemos temas de cumplimiento de legislación laboral y de seguridad social. Entonces, en este otro tipo de procesos que es más relacionado con organización y recursos humanos, por ejemplo, entonces yo lo que voy a hacer es analizar que la estructura de la compañía sea eficiente. Entonces, yo como parte de este estudio puedo detectar que tal vez hay puestos que en este momento no son necesarios realmente, que no me aportan nada, o puedo detectar que tal vez sería conveniente contratar a más personal, o contratar a profesionales con un perfil en particular para mejorar la eficiencia de la compañía, tal vez fusionar departamentos, que un departamento esté liderado por un gerente específico y otro departamento por otro gerente en específico. Puedo detectar si tal vez hay una gerencia que realmente está duplicada, entonces tal vez lo mejor sería fusionarla, simplificar la estructura y demás. Este también es un estudio bastante importante, pero normalmente queda fuera del alcance de la debida diligencia laboral, entonces pues este aspecto debe ser aclarado también. Ahora sí, teniendo claro todo esto que acabo de mencionar y pues ya los alcances de la debida diligencia, vamos a hablar de manera específica sobre el proceso de la debida diligencia. Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos cuando un cliente nos dice, ok, yo quiero empezar el proceso de debida diligencia? Entonces, hacemos la delimitación de ese due diligence. En algunas ocasiones los clientes nos dicen, bueno, no, resulta que yo ya tengo bastante claro cómo está operando la compañía, tengo bastante claro cuáles son los riesgos que estoy asumiendo a nivel laboral, pero me queda la duda con respecto al esquema de compensación de pagos, por ejemplo. Entonces, esa debida diligencia puede enfocarse exclusivamente con respecto a analizar la manera en la que yo estoy pagando salarios, la manera en la que estoy pagando las horas extras, dependiendo de cada jornada de trabajo, la manera, las fórmulas de cálculo para pagar vacaciones, días feriados de pago obligatorio o no obligatorio y demás. Esa es una posibilidad. O más bien, cuando se trata de una adquisición, normalmente siempre la recomendación es que la debida diligencia tenga un alcance bastante amplio, que estudie
estudie todos los aspectos posibles para que pues no se nos vaya por ahí ningún riesgo, ninguna contingencia. Otra delimitación que se tiene que hacer específicamente es también con respecto al tiempo que vamos a analizar o al periodo que vamos a estudiar. En materia laboral, lo típico es que analicemos los procedimientos que ha aplicado la compañía durante el último periodo, durante un año específicamente, porque en materia laboral el tema de reclamos de derechos laborales prescribe en el plazo de un año. Por eso es que normalmente se utiliza esta delimitación temporal, y en materia de riesgos de trabajo, entonces la ampliamos un poquito y la hacemos de 3 años porque justamente corresponde con el periodo de prescripción de estos periodos en específico. Una vez que ya delimitamos el alcance y pues ya tomamos en cuenta todas las variables, el tiempo y demás, entonces vamos a empezar con el requerimiento de información. Este requerimiento de información normalmente es bastante amplio, entonces también, como lo mencionaba Jos, va a requerir una inversión de tiempo por parte de la compañía que vamos a estudiar. Normalmente asignan a un encargado, que es el que va a tener que estarnos alimentando a nosotros la base de datos con toda la información solicitada. Es muy importante desde el inicio siempre estar en comunicación constante, porque a veces hacemos el requerimiento de información y pues no queda claro toda la información que estamos solicitando, o tal vez la empresa tiene alguna duda en particular. Entonces esta comunicación constante siempre es bastante importante. Una vez que nos entregan toda la información, nada más verificamos, hacemos doble check de que nada falte y empezamos el análisis de datos. Este análisis de datos normalmente lo manejamos con bases de datos que son bastante grandes. Se dura bastante también dependiendo del tamaño de la planilla de la compañía, y ese también es otro aspecto relevante porque hay compañías que tienen contratados a muchísimos trabajadores. Entonces, si hacemos el análisis de cómo se está manejando cada relación laboral individualmente, puede ser que pues la debida diligencia tome muchísimos meses, y puede ser que el cliente me diga, no, es que yo tengo un tiempo límite para ejecutar la transacción, para formalizar la transacción. En esos casos incluso se puede considerar la posibilidad de trabajar con una muestra en particular, de manera que yo me pueda dar una idea del estado de la compañía. Una vez que ya completamos las bases de datos con el análisis de toda la información, entonces pasamos a la segunda etapa, que es la etapa de cuantificación de los riesgos encontrados. En los due diligence laborales existe la particularidad de que hay riesgos que realmente no tienen una cuantificación económica asociada, pero es un riesgo legal propiamente dicho. Un ejemplo es en el caso de los contratos de trabajo, por ejemplo, que siempre lo recomendable y la obligación es que las compañías mantengan contratos de trabajo suscritos con los colaboradores, pero es verdad que en algunas ocasiones nunca se suscriben esos contratos de trabajo. Ese es un incumplimiento de las normas de trabajo, pero realmente es muy poco frecuente o casi nunca se sanciona con una multa el tema de este incumplimiento. Entonces, normalmente no tienen una cuantificación económica asociada. Existen otros riesgos que detectamos, por ejemplo, en aquellos casos en donde nos damos cuenta de que hay un grupo de trabajadores a los que no se les está pagando el salario mínimo. Entonces, en ese caso sí existe un monto económico que nosotros podemos calcular con base en ese incumplimiento. Entonces, vemos la diferencia de lo que el trabajador está recibiendo como salario y lo que se le debió de pagar, por ejemplo, y con base en esa diferencia, entonces también nos vamos atrás y vemos los ajustes que se deberían de hacer con respecto al pago de los aguinaldos de los años anteriores, con respecto al pago de vacaciones y demás. En cuanto tenemos ya todo analizado, todo procesado, todo cuantificado, hacemos aclaraciones o damos un espacio para que la compañía pueda presentar sus dudas con respecto a los hallazgos preliminares que tenemos. Es por eso que en esta etapa muchas veces emitimos un informe preliminar para que se puedan presentar las dudas y se puedan hacer las aclaraciones. Como parte de este proceso, y como ya lo mencioné previamente, es muy importante mantener una comunicación constante, pero en algunos casos particulares va a ser necesario que incluso tengamos entrevistas con algún trabajador en particular, por ejemplo, con el gerente de recursos humanos o con otro personal que tenga manejo de la compañía, o incluso puede ser necesario que digamos, no es que no es suficiente con la revisión de estos documentos, sino que vamos a hacer una visita de campo para verificar el cumplimiento de ciertos procedimientos. Una vez que hacemos todas estas aclaraciones, tenemos todas las entrevistas, hacemos visitas y demás, entonces ahí sí ya emitimos el informe final. El contenido del informe final ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Con respecto a los temas que se analizan propiamente en un due diligence laboral, si bien lo hemos mencionado a lo largo de
del webinar, aquí está una lista más específica. Igual está muy resumida, hay aspectos que no estamos incluyendo acá, pero para que se den una idea más o menos, normalmente lo que pedimos, información básica general que pedimos son los contratos de trabajo, por ejemplo. Entonces aquí lo que vamos a hacer es un estudio de estos contratos, revisar si la compañía los firma con los trabajadores, revisar si las cláusulas se adecuan a la legislación laboral, si tal vez por ahí hay una cláusula abusiva, si el contenido del contrato se adecua a lo que está sucediendo en la realidad, porque en materia laboral, como las relaciones de trabajo son bastante dinámicas, es muy frecuente que yo firme un contrato de trabajo hace 5 años, nunca se actualizó y entonces tal vez el contenido de ese contrato de trabajo ya no se adecua a lo que está sucediendo en la práctica. Hacemos una revisión de las planillas de la compañía y de la lista de trabajadores activos para verificar que la totalidad de trabajadores, por ejemplo, estén siendo reportados ante la caja, para verificar que la totalidad de trabajadores también tengan seguro contra riesgos de trabajo. Pedimos información relacionada con los salarios base de esos trabajadores, justamente para revisar que pues coincida con la información reportada ante la caja, para que coincida con los salarios mínimos que se le deberían de pagar. Hacemos cálculos también como parte de este proceso, entonces es muy común que solicitemos la lista de los trabajadores que dejaron de laborar para la compañía en el último año, que es, como repito, el periodo de prescripción que aplica en materia laboral, y lo que hacemos es revisar todas las liquidaciones laborales, todos los procesos de despido o de renuncia para detectar si existe la posibilidad de que en el próximo año se presente algún tipo de reclamo en virtud de esas finalizaciones de relaciones de trabajo, ya sea porque se pagó mal la liquidación laboral, pagó, porque se pagó, pero tal vez un rubro no se calculó de la manera correcta y demás. Revisamos también el respaldo que existe. Puede ser que sí se le haya pagado al colaborador, pero que nunca se guardó el comprobante de pago y el trabajador nunca firmó el recibido y demás. Y entonces eso es una contingencia que nosotros normalmente vamos a señalar en el informe. Revisamos temas de salud ocupacional también, y acá hacemos una aclaración con respecto a que salud ocupacional tiene una parte que es bastante técnica, que acá entran más que todos los ingenieros que van a ver si el edificio se adecua a las normas técnicas que existen, si se están cumpliendo si el estado de la electricidad, por ejemplo, de las instalaciones eléctricas está bien, o si hay que corregir algo de acuerdo con el giro de negocio y demás. Esa revisión sí es aparte del due diligence laboral, porque es muchísimo más técnica. En el due diligence laboral, lo que hacemos es revisar que pues estén cumpliendo con las normas de salud ocupacional a nivel de que la compañía esté inscrita ante una oficina de salud ocupacional, que se estén realizando las actualizaciones anuales y demás, que por ejemplo la compañía cuente con una sala de lactancia en caso de que tenga trabajadoras que estén en su periodo de lactancia. Revisamos comprobantes de pago. También revisamos todo el tema de los beneficios laborales. Hay beneficios laborales que son entregados y que la compañía considera que no tienen naturaleza salarial, entonces nunca son registrados ante la caja. Y tal vez como parte de este estudio nosotros detectamos que no, que en efecto ese beneficio tiene naturaleza salarial, se debió de haber reportado ante la caja y por consiguiente ahí hay alguna contingencia. Revisamos todo el tema de obligaciones patronales, todo el tema de discriminación. Por ejemplo, hay trabajadores que tienen fueros especiales de protección, como es en el caso de las trabajadoras embarazadas o en estado de lactancia. Entonces aquí revisamos si en el último año se realizó algún despido de una trabajadora en estado de lactancia o embarazo, si se hizo bien siguiendo el debido proceso, cómo se manejó en su momento. Revisamos que la compañía tenga políticas, reglamentos actualizados y conformes con la legislación laboral. Específicamente le damos bastante importancia al tema del reglamento contra el acoso y el hostigamiento, tanto sexual como laboral, que en el caso del hostigamiento, del reglamento contra el hostigamiento sexual, debería ser un reglamento que incluso debería tener el visto bueno por parte del Ministerio de Trabajo, entre otros temas que también son bastante importantes a lo largo de todas las relaciones de trabajo y que si no se manejan de la manera correcta, pues pueden generar que a futuro se vayan a materializar ciertas contingencias. Es bastante también como relevante hacer énfasis en que, ya yo también lo menciono bastante,
el realizar este estudio, el detectar cuáles son las prácticas que la compañía que voy a adquirir o que voy a vender no está implementando de manera correcta, me va a permitir efectivamente tomar a futuro las medidas necesarias para yo rectificar esa situación, para intentar que esas contingencias no se vayan a materializar a futuro o para no seguir arrastrándolas. Bueno, una vez que estudiamos todos estos aspectos, lo que hacemos es emitir el informe final, como ya lo mencioné previamente. Pero ¿cuál es el contenido en sí de este informe final? Bueno, este informe final va a contener un resumen de todos los hallazgos, de todos aquellos aspectos que detectamos que no están conformes con la legislación costarricense a nivel laboral y de seguridad social. Hacemos un pequeño resumen, explicamos en qué consiste este hallazgo y lo clasificamos. Esta clasificación de riesgos normalmente la hacemos en baja, media, alta. Entonces, el ejemplo que les decía anteriormente, puede ser que la compañía no mantenga contratos de trabajo debidamente suscritos con su personal y pues esto es un incumplimiento a las normas de trabajo, pero realmente no es un incumplimiento tan grave, realmente no hay una cuantificación económica importante asociada a ese incumplimiento. Y por consiguiente, yo voy a señalar que pues ahí sí hay un tema, hay un riesgo, pero este riesgo es bastante bajo. En otros casos, cuando por ejemplo detectamos que la compañía mantiene contratados a colaboradores, por ejemplo, bajo la modalidad de servicios profesionales, pero que viendo las características de esa modalidad de servicios profesionales resulta que más bien se trata de una relación laboral y que el trabajador siempre debe estar reportado ante la caja, dependiendo pues de las sumas de dinero que se estén manejando, entonces probablemente esta clasificación del riesgo va a ser alta y probablemente tiene una cuantificación económica asociada bastante importante. Una vez que clasificamos todos los riesgos, igual a la par de esta clasificación de riesgos en baja, media, alta, vamos a incluir la cuantificación económica, como ya también lo adelanté. Existen riesgos que tal vez yo puedo señalar que son bajos, medios o altos, pero que tal vez no me es posible cuantificar, ya sea porque no tengo la información necesaria para hacerlo o ya sea porque sí, tal vez es un incumplimiento a la normativa laboral o a o temas de seguridad social y demás, pero no tienen ninguna multa asociada. Y finalmente, ya pasemos a una etapa de conclusiones y de recomendaciones. Acá, por ejemplo, si sabemos que estamos haciendo el due diligence para la compra de una compañía, entonces probablemente aquí, como parte de las recomendaciones, vamos a hacer visible que existe una lista específica de trabajadores que tienen una contingencia asociada que es bastante alta. Entonces, vamos a hacer ver que es importante que tal vez de previo a que se compre la compañía, se tomen las medidas del caso con respecto a esos trabajadores, que tal vez se firmen finiquitos con los trabajadores o que se firme un acuerdo específico con ese trabajador para reducir la contingencia o que lleguemos a algún tipo de negociación para que en caso de que la contingencia asociada a ese trabajador se materialice en el futuro, quien tenga que asumir esa contingencia sea el vendedor de la compañía, por ejemplo. En esta parte es que hacemos todo este tipo de recomendaciones. También algunas son recomendaciones más a nivel de práctica, entonces puede ser que como parte del due diligence nos dimos cuenta que normalmente la compañía está haciendo de manera incorrecta los cálculos para aplicar los embargos sobre el salario de los trabajadores, por ejemplo, que no está respetando el mínimo embargable porque ha habido un problema en la fórmula que utilizan. Entonces probablemente en el informe lo vamos a hacer ver y vamos a recomendar que utilicen la fórmula correcta y les explicamos un poquito cómo se aplica la fórmula correcta y demás. Todo esto se intenta incluir en el informe y se intenta que sea pues bastante resumido, pero también bastante sustancioso. Y respecto a ese tema, Nati, tal vez a veces la compañía sí tiene la fórmula correcta. Lo que pasa es que no la actualizan. Entonces pasa lo que mencionabas con los contratos. Se realiza la fórmula cuando el empleado gana 500,000 colones, pero resulta que a lo largo del tiempo el empleado ha ido aumentando su salario. Entonces, en sí la fórmula está correcta, solo que calculada sobre una base anterior, ¿verdad? Y eso tendría que irse ajustando conforme el colaborador vaya aumentando sus ingresos por concepto de salario y no se realiza. Entonces se crea la contingencia y la empresa dice, no, pero yo sumo esto, hago esto, el cálculo está bien, sí,
pero tal vez con la base salarial incorrecta y todas esas cosas se logran detectar, ¿verdad? Porque se toma el salario que se está reportando en la planilla, por ejemplo, se realiza el cálculo conforme al mes, a lo que percibió en ese mes, y resulta que lo que le rebajaron y lo que debieron rebajarle no coincide. Entonces pasa al igual como con los contratos que ya con el tiempo tal vez se van desactualizando y ahí se crea la contingencia como tal. Correcto. Bueno, todo este estudio lo hacemos, ya lo repetí muchas veces, con base en la legislación laboral y de seguridad social aplicable, por ejemplo, la Constitución Política, Código de Trabajo, convenios internacionales como los de la Organización Internacional del Trabajo, jurisprudencia aplicable también en materia laboral es bastante dinámica, entonces hay muchos aspectos que tal vez no están regulados específicamente en una ley, en una norma en particular, entonces ahí tenemos que irnos a lo que han dicho los jueces, a lo que ha dicho el Ministerio de Trabajo para hacer las recomendaciones del caso, entonces todo este estudio viene dentro de esta debida diligencia laboral, entre otras normativa que resulta aplicable dependiendo del giro de negocio de la compañía también. Y bueno, ya finalmente esta fase post-auditoría o post-due diligence puede ser que la llevemos nosotros o puede ser que la compañía diga, pues no es necesario, que básicamente es aquella fase en la que pues ya emitimos el informe final con las recomendaciones en particular y la empresa empieza tal vez a implementar las recomendaciones. Entonces acá les podemos dar el apoyo en cuanto a la implementación de esas recomendaciones en particular y pues podemos dar los seguimientos respectivos para verificar que pues las recomendaciones se estén aplicando de manera correcta. Básicamente, ese sería como un resumen, intentamos detallarlo lo más posible de las debidas diligencias laborales. Gracias, Natalia y Jocelyn, por la exposición del día de hoy, por todos los detalles del webinar. Ahí les salió nada más el micrófono, mi querida Jocelyn, por cualquier cosa. Vamos a ir finalizando nuestro espacio del día de hoy porque no tenemos consultas. Todavía pueden dejar unas consultas, pero vamos a ir escuchando el mensaje de cierre por parte de nuestras dos expositoras. Vamos a empezar con Natalia Meléndez, que es consultora legal de Grant Thornton. Adelante, Natalia. Bueno, muchas gracias. Básicamente, hacer énfasis en la importancia de siempre tener un enfoque preventivo a veces podemos pensar que son procesos bastante engorrosos, que duran muchísimo tiempo, pero como lo mencionaba yo, las ventajas que van a obtener son mucho mayores y especialmente en aquellos negocios que están relacionados con adquisiciones, pues nos van a ayudar a tomar una decisión informada, una decisión más inteligente y basada en qué es lo mejor de acuerdo con nuestros intereses particulares. Muchas gracias. Gracias, Natalia. Ahora escuchamos a Jocelyn Casasola, consultora legal de Grant Thornton. Sí, correcto, tal como lo indicaba Natalia, y tal vez reforzar la parte económica, ¿verdad? Que tal vez el estudio no se va a comparar jamás, ¿verdad? A nivel de costos con lo que podría significar o en lo que podría traducirse el no realizar este tipo de auditorías, máxime si es un negocio pues que estaba en operación, ¿verdad? Y demás. Entonces, pues nada, resaltar la importancia de realizarlas, ese o más allá de los costos tanto de tiempo como económicos que podrían conllevar. Gracias, Jocelyn y Natalia, por la exposición del día de hoy, por todos los detalles que nos han brindado en este tema tan importante. Nada más recordarles que la próxima semana tenemos el tema transformación digital segura, diagnóstico y control activo. Esto a cargo de Jean-Paul Gutiérrez, que es gerente de riesgo y ciberseguridad de Grant Thornton, junto con Alejandro Pulido, que es consultor de Grant Thornton. Nuestras redes sociales, Grant Thornton Costa Rica, ahí nos pueden encontrar y tener el detalle de todos los espacios que hacemos semana a semana. También nuestro canal de YouTube, Grant Thornton Costa Rica, ahí nos pueden seguir y observar las grabaciones de este y todos los webinars que realizamos semana a semana, además de observar nuestro video podcast Café Grant Thornton, que también está en Spotify. Nos pueden seguir para que les lleguen las notificaciones de los nuevos episodios. Tenemos abierta la matrícula para nuestra especialización en impuestos. Es un curso que dura más de 8 meses con diversos temas ligados a impuestos que son muy importantes. Todos los detalles los pueden encontrar en nuestras redes sociales. De parte de Grant Thornton Costa Rica, que tengan un bonito día.